Bueno, eh, demos la bienvenida al docente doctor Miguel de Luca. Él es politólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA de Argentina, y doctor en investigación en ciencia política en la Universidad de Florencia, Italia. Se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales y organizaciones no gubernamentales en cuestiones de reforma institucional, proceso de gobierno, régimen electoral y partidos políticos. Es autor de numerosos papers, artículos en revistas científicas y capítulos de libros sobre temas de su especialidad, publicados tanto en países como en el exterior. Es profesor titular en las facultades de Ciencias Sociales y de Derecho en la UBA y miembro de la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político entre el 2018 y el 2014. ¿Podría darle alguna presentación, algunas palabras, profesor? Sí, ante todo, buenos días a todas, a todos. Agradecer a los organizadores por la invitación a este taller. Me siento muy halagado de participar del mismo. La idea a la hora de exponer sobre este tema es formular un repaso general a los sistemas electorales, sus tipos y efectos. Preparé una presentación con algunos gráficos y algunos comentarios, pero más allá de que llevaré, por así decirlo, el eje central de la exposición, me gustaría que ante cualquier duda o comentario o cuestión que quieran formular, la expresen directamente, me lo planteen como pregunta, directamente en vivo, no en el chat, y así podemos avanzar en la misma exposición, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo entonces. ¿Ahí lo ven bien? Sí, a un ratito voy a dar algunas pautas para los que están en la Bien, ponencia y comenzamos, por favor. Bueno, bien, aquí hoy día vamos a hablar, se va a explorar la diversidad de métodos utilizados globalmente para llevar a cabo procesos electorales, centrándonos en la distinción entre sistemas mayoritarios y proporcionales, representación directa versus proporcional y sistemas mixtos. Se analizan los efectos de estas tipologías en la representatividad y gobernabilidad, ilustrando con casos de estudio concretos de sistemas electorales de diferentes países. Antes de comenzar, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación y tendremos una sección de preguntas y como ya le dejó claro el profesor, pueden hacer ellas tomando en cuenta las pautas, por favor. Y también les pedimos que estén atentos para completar el formulario de asistencia que se enviará durante la sesión. Esto nos ayudará a tener un mejor registro de quienes están presentes y al finalizarle la ponencia, ahora le estaré dando paso, por favor, para que pueda comenzar. Muchas gracias. gracias. Bien, el punto de partida de este tema son dos definiciones. Por un lado, la propia definición de aquello que significa una elección, es decir, votar o escoger a un número determinado de personas o a una sola persona inclusive para que ocupe un cargo o varios cargos dentro de una organización. Esta definición es una definición amplia y abarca no solamente organizaciones o instituciones de tipo político, sino a cualquier tipo de organización presente en una sociedad. Ahora bien, si partimos de esta definición de aquello que es una elección, la pregunta central o el problema pasa a ser cómo traducir los votos de los miembros de una organización en cargos, en puestos de gobierno o en puestos decisorios dentro de esa organización, institución, provincia o país. Y para eso han sido diseñados los sistemas electorales. Un sistema electoral es ni más ni menos que un traductor de votos en cargos. Es una forma de traducir las preferencias individuales de cada ciudadano o de miembro de una determinada comunidad en una decisión colectiva, en un cargo o en una serie de cargos, ya sea de tipo ejecutivo o de carácter legislativo.
En esta presentación en particular vamos a hacer referencia a sistemas electorales, pero no a cualquier tipo de sistemas electorales, sino a aquellos que funcionan en un contexto democrático. Es decir, en un contexto en donde el voto es universal, es decir, que está extendido a todos los miembros de una comunidad política, en donde el voto es libre, es decir, que las personas lo ejercen sin ningún tipo de coerción ni de presiones, donde el voto es secreto, es decir, que las personas convocadas a votar pueden expresar sus preferencias sin ser vigiladas por otros y sin temer al resguardo de sanciones por parte de otros miembros de la comunidad política, y en donde el voto es relevante, es decir, es importante o tiene efectos concretos y determinados sobre la distribución del poder político. Esta aclaración es muy importante. ¿Por qué? Porque las formas en las cuales funcionan los sistemas electorales en contextos democráticos son muy distintas a aquellas en las cuales los mismos sistemas electorales funcionan o fungen en contextos autoritarios o totalitarios. Entonces, para hacer una generalización respecto de este tema, hay que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones bajo las cuales las elecciones se desarrollan. Aquí, en general, vamos a hacer referencia a elecciones de carácter competitivo o democráticas. Una primera distinción que podemos formular respecto de los sistemas electorales es el diferenciar entre elecciones para cargos ejecutivos unipersonales. Esto es, para cargos tales como el de presidente de la República, gobernadores de provincia o de estados, o alcaldes de ciudades o intendentes, como en general se los llama o se les denomina en países de América Latina. Y en este sentido, una primera distinción que debe hacerse para cargos ejecutivos unipersonales es entre votaciones directas y votaciones indirectas, ¿no? En el primer caso, las personas votan directamente al jefe del Ejecutivo, sin ningún tipo de mediación. Por el contrario, en las elecciones indirectas, las personas votan a una asamblea, a veces denominada como tal, a veces denominada como colegio electoral, y esa asamblea, una vez constituida, vota en forma directa, en este caso, al jefe del Ejecutivo. Algunos ejemplos de esta distinción. Bueno, por ejemplo, elecciones indirectas se dan o se han dado en sistemas presidenciales, como es el caso de los Estados Unidos, desde su misma fundación y hasta la actualidad, ¿no? Los presidentes en Estados Unidos son seleccionados vía un colegio electoral, más allá de que gran parte de la ciudadanía considera que los vota en forma directa. También ha funcionado en el caso argentino y hasta la reforma de 1994 una elección vía indirecta del presidente, vía colegio electoral, y luego fue reemplazada por una elección de tipo directa. En sistemas semipresidenciales, también la elección fue indirecta. Por ejemplo, en la Quinta República Francesa, hasta 1962, así se elegían a los presidentes, y en Finlandia hasta la reforma de 1991. Y en algunos sistemas parlamentarios, donde el presidente es más bien un jefe de Estado con características simbólicas o protocolares, como es el caso de Alemania, Italia, o bien en el caso de la India, Israel, allí también los presidentes son designados o votados en forma indirecta por una votación en el Parlamento. Por el contrario, existen elecciones directas del presidente en sistemas presidenciales. Esta es la actualidad política en la gran mayoría de los sistemas presidenciales del presente, quizá con excepción del caso norteamericano,
En toda América es así y también en otros sistemas presidenciales fuera de América, como es el caso de Filipinas. Es también una elección directa la que prevalece en la actualidad en la gran mayoría de los sistemas semipresidenciales, como la Quinta República Francesa, Finlandia, Ucrania o Bulgaria. Y también tenemos elección directa de presidentes en sistemas parlamentarios, como ocurre en el caso de Austria, Irlanda, República Checa o Islandia. Ahora bien, dejando de lado los casos de elecciones para cargos ejecutivos en forma indirecta, que son una verdadera minoría en la actualidad, la elección directa de ejecutivos unipersonales, a su vez, puede tener distintas características. Podemos tener elecciones a mayoría relativa o mayoría simple, elección a mayoría relativa con un umbral prefijado, o elecciones de ejecutivos unipersonales a mayoría absoluta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas distintas variantes de sistemas electorales para cargos ejecutivos? Bueno, para el caso de elecciones a mayoría relativa o mayoría simple, dos buenos ejemplos son la elección de presidente en la actualidad en México o en Paraguay. Es decir, casos en donde basta un solo voto de diferencia sin considerar el porcentaje de votos obtenido por ese candidato o candidata o la distancia en relación al segundo, y esa persona es consagrada o consagrado presidente de la República. Reitero, los casos actuales de México o Paraguay. Luego hay una serie de casos o de ejemplos que ilustran muy bien lo que es una elección a mayoría relativa, pero en donde se fija a nivel constitucional o legal un determinado umbral para ser proclamado presidente, y en el caso de que ese umbral no se cumpla en la votación, hay una segunda vuelta, en donde ahí sí se define quién va a ser proclamado como ganador de la contienda. Esta situación o este escenario es el caso, por ejemplo, actual de Costa Rica, donde el umbral prefijado es de 40%, es decir, por debajo de la mayoría absoluta, o bien el caso de Argentina, en donde para ser proclamado presidente hay que obtener el 45% de los votos, o bien en lo que se denomina una doble regla complementaria, basta con llegar al 40% de los sufragios y conservar 10 puntos de distancia, 10 puntos porcentuales de distancia respecto del segundo. Por último, dentro de estos sistemas de elección directa de presidente, está la clásica fórmula de elección a mayoría absoluta, es decir, en donde la proclamación procede solo si se obtiene en la votación más de la mitad de los sufragios. Si no se llega a ese 50% de los votos, hay un segundo turno o segunda vuelta. Es el caso, por ejemplo, de Francia, de Chile o de Uruguay. En definitiva, las elecciones directas podríamos decir que se definen a un turno único o a una sola vuelta, o a dos turnos o dos vueltas, o como habitualmente se lo denomina, sistemas de balotage. ¿Quiénes compiten en esa segunda vuelta? Bueno, en los sistemas de balotage hay dos situaciones posibles. Una situación posible es que todos los postulantes a la primera vuelta puedan competir en la segunda. Esto por ahí llama la atención, pero en los primeros sistemas de balotage esta cláusula estaba presente y no sorprendía en absoluto. Hoy por hoy es casi una rareza o un ejemplo histórico, y la gran mayoría de las dobles vueltas se celebran solo con aquellas fórmulas
o aquellos candidatos que superen un umbral prefijado, ¿no? Por lo común, en la actualidad, todos los balotajes se celebran solo con los 2 candidatos más votados, que es el tercer ejemplo y el ejemplo más común. Y luego también hay particularidades en torno a la identidad de los que pueden competir en el segundo turno, ¿no? La gran mayoría de los balotajes actuales solo admiten que se presenten en la segunda vuelta los que pasaron del primer al segundo turno, independientemente si son 2 o más candidatos, pero también los primeros balotajes, y ahora como situación más bien particular o histórica, las candidaturas pueden reemplazarse, es decir, aquellos candidatos que compitieron en la primera vuelta pueden ser desplazados por nuevos candidatos que no estaban presentes en la segunda. Voy a ilustrar con un ejemplo histórico, que es el de la República de Weimar, quizás el primero que introdujo la elección a 2 vueltas de un presidente de la República, para mostrar justamente que en este caso, ¿no? En 1925, se dieron 2 de las particulares condiciones que había señalado. Fíjense ustedes, en la primera vuelta, candidatos como Marx, Thalmann o Harrés se presentaron a la elección, pero en la segunda vuelta apareció un nuevo candidato que finalmente resultó ganador, Paul von Hindenburg, que no era un postulante de aquellos que había competido en la primera, ¿no? Ahí tienen una primera diferencia importante con respecto a lo que hoy es común o usual o regla general en todos los balotajes presidenciales, que solo compiten aquellos candidatos que se hayan presentado en la primera vuelta. Y la segunda particularidad, en esta segunda vuelta se presentaron 3 candidatos en vez de 2. Eso estaba admitido también por este particular balotaje de la República de Weimar, ¿sí? Esto lo traigo como un ejemplo histórico, pero también de reglas que en algún momento, en los momentos iniciales de su conformación, admitían cláusulas diferentes o diversas de las que son o están presentes en América Latina en la actualidad, donde el balotaje entre los 2 candidatos más votados ha llegado a imponerse o a difundirse de manera muy generalizada. Bien, hasta no hace mucho tiempo, el estudio de los sistemas electorales para votar presidente no era un área de interés muy generalizada. ¿Por qué? Porque, salvo en el caso excepcional de los Estados Unidos, no era frecuente encontrarse con presidentes electos en forma directa. En el caso de Europa, porque la mayoría de las democracias eran monarquías, y en aquellos pocos casos en donde existían repúblicas en el viejo continente, esas repúblicas tenían un presidente que era más bien un jefe de Estado de carácter protocolar o simbólico. Y entonces no era, por así decirlo, un actor político muy relevante en la vida institucional de esas repúblicas. Y adicionalmente, y esto hay que también decirlo, la experiencia traumática de Luis Bonaparte pesaba contra cualquier tipo de reforma que fuera en la dirección de establecer elecciones directas para elegir presidente. Hoy la situación ha cambiado y bastante. Hay más países que son repúblicas en Europa, y ha comenzado o ha prosperado en algo este estudio de los mecanismos de elección directa a los presidentes en el continente europeo, pero, reitero, al tratarse de presidentes con menores poderes de aquellos que están ejerciendo el cargo presidencial en América, no es un tema de tanto interés o relevancia. En cambio, en América Latina sí, los presidentes siempre fueron objeto de interés, pero por lo menos hasta la llegada de la tercera oleada democratizadora a principios de los años 80, toda la región latinoamericana
fue un escenario de frecuentes golpes de Estado que cancelaron elecciones democráticas. Y entonces, más allá del interés que existía en torno a las elecciones directas de los presidentes, estas ocurrían de forma muy poco frecuente, y entonces había, por así decirlo, pocas unidades de análisis que estudiar o que investigar para ver cómo funcionaban efectivamente y cuáles eran los efectos de los sistemas electorales. Veamos un poco ventajas y desventajas del sistema de elección ejecutiva directa a simple mayoría. Una primera ventaja que puede señalarse es que es un tipo de elección fácil de comprender, tanto para los partidos como para los votantes. Es decir, cualquier ciudadano de a pie, cualquier dirigente político, cualquier militante puede explicar este sistema. ¿Cuándo se es presidente? ¿Cuándo se es alcalde o gobernador? Bueno, cuando se obtiene un voto de diferencia respecto del inmediato competidor, ¿sí? O quien saca más votos, bueno, ese o esa es electo para el cargo de presidente, gobernador o alcalde. Segundo, es considerada una elección legítima en el sentido de que el criterio de que es presidente o gobernador o alcalde quien consigue más votos es un argumento consistente para otorgarle legitimidad a los elegidos. Y por último, por la ciencia política o por un grupo importante de politólogos, este sistema es considerado eficiente, en el sentido en que, al ser la elección a simple mayoría, esta elección a simple mayoría genera un efecto reductor sobre el número de candidatos. Lo que muestran los estudios empíricos es que elecciones a simple mayoría terminan siendo competencia entre dos, y aquellos politólogos que son partidarios de un sistema de partidos con bajo nivel de fragmentación o con competencia reducida a unos pocos partidos relevantes, este es un buen sistema a adoptar. ¿Por qué produce este efecto reductor? Bueno, porque como quien gana la elección es el que obtiene la mayor cantidad de votos, los partidos, los candidatos, las distintas organizaciones partidarias se ven compelidos o obligados a forjar alianzas o coaliciones o frentes electorales antes de la única vuelta que existe, y de esa manera son menos la cantidad de candidaturas que se lanzan a competir por los votos populares. Desventajas. Bueno, aquí algunos politólogos señalan que una desventaja importante de este sistema es que puede consagrar a ganadores con bajo apoyo popular, y esto es efectivamente así porque en una competencia entre 4 candidatos, por ejemplo, puede resultar electo presidente o alcalde o gobernador alguien que no superó el 30% de los votos, y ese es un punto importante de la crítica. Otro punto importante de desventaja es que puede existir una muy escasa diferencia entre el primero y el segundo en la competencia, y entonces puede desatarse un debate en torno a la legitimidad de quien resulta electo, especialmente si quien resulta electo lo hace con un bajo nivel de apoyo, es decir, que combina ambas desventajas. Por ejemplo, resultó electo con menos del 30% de los votos y adicionalmente con el 1% o con el 0,5% de votos de diferencia respecto del segundo contendiente. En tercer lugar, hay algunos colegas que sostienen que este sistema puede ser eficiente respecto del efecto reductor que provocan el número de candidatos que se presentan a la elección, pero al mismo tiempo puede ser poco eficiente. ¿Por qué? Porque produce ganadores alejados del votante medio. Ahora vamos a ver con un ejemplo a qué nos referimos con esto.
pero por ahora señalémoslos como una desventaja, es decir, como un sistema que puede producir la victoria de candidatos cuyas propuestas sean muy distantes de las preferencias del votante promedio en una elección. Y por último, dentro de las desventajas, también están quienes señalan que este sistema es vulnerable frente a la presentación de candidatos irrelevantes. ¿Qué significa esto de candidatos irrelevantes? Bueno, que candidatos que obtienen un número de votos muy, muy pequeño, 1, 2, 3, 4%, pueden alterar el resultado general de la elección, provocando un efecto paradójico. En el mundo anglosajón, a este tipo de candidatos irrelevantes se los denomina spoilers, es decir, candidatos que arruinan la elección o candidatos aguafiestas. Son las dos traducciones más o menos literales de este término spoiler. Vamos a ver un ejemplo de esto que estoy señalando para graficar de modo más explícito, sobre todo las dos últimas desventajas de este sistema de elección ejecutiva directa a simple mayoría. Supongamos que tenemos una elección con 3 candidatos, candidatos A, B y C. Bueno, en este escenario se pueden apreciar estas dos desventajas que estaba señalando, ¿no? La primera, tenemos un candidato A que es proclamado presidente, a pesar de tener el 36% de los votos y estar a solo 2 puntos de diferencia del candidato C. Inclusive podríamos imaginar escenarios donde esta diferencia es aún menor y eso podría traer inclusive quejas, problemas o denuncias de fraude respecto de cómo se contaron los votos. Es decir, puede existir, como de hecho existió en la práctica, discusiones muy importantes que se desaten a poco de proclamar o presenciar la jura de un presidente, máxime cuando justamente esta diferencia se combina de poca cantidad de votos entre dos competidores, se combina con un bajo apoyo respecto de quien ganó la elección. Y por otra parte, al ganar este candidato A, fíjense ustedes que tiene que convivir con un Congreso en donde casi las 2/3 partes de los miembros del Congreso piensan de manera o tienen propuestas muy diferentes o bastante diferentes de las propuestas que promueve este candidato A, ¿sí? Es decir, el 36% de los congresistas acompaña la plataforma o la agenda legislativa de este candidato A, pero el 64%, es decir, casi 2/3 partes de los miembros del Congreso, está entre personas o legisladores muy poco orientados hacia la agenda política o hacia las políticas públicas del candidato A, que serían estos congresistas del 34% que acompañaron a la candidatura del postulante C, y los congresistas de este 30% del candidato B. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de distribución de preferencias? Bueno, que ese presidente A difícilmente pueda promover su agenda legislativa en un Congreso dominado por congresistas que están alejados de sus propuestas políticas. ¿Se entiende aquí esto que señalo respecto de candidatos alejados del votante medio? ¿Algún comentario sobre el tema? ¿No? Creo que todavía no tienen alguna duda, profesor. ¿Cómo? Creo que todavía no tienen alguna duda, no han presentado bueno. preguntas. Podría continuar nada más. Bueno, muy bien. Muy bien.
Veamos el efecto del spoiler que genera este tipo de sistemas, ¿sí? Supongamos que tenemos, además de estos tres candidatos, A, B y C, la aparición de un candidato S, que según las encuestas tiene más o menos el 3% de los votos. Esto hace que, y como aparece en este lado del espectro político, al tener este candidato S el 3% de los votos, este candidato A baja en sus preferencias políticas, en lo que dicen las encuestas, del 36 al 33. Y entonces el efecto paradójico es que este candidato más bien cercano en torno a sus preferencias políticas al candidato A, al lanzarse a la competencia electoral, genera un resultado tal que quien resulta vencedor es el candidato C, que se impone en esta elección con el 34%. Entonces, fíjense ustedes, un candidato irrelevante, un candidato que apenas acumula el 3% de los votos, genera un terremoto político desde el punto de vista de esta competencia electoral, porque de una victoria de un candidato A ubicado en el centro izquierda del espectro político, se pasa a una victoria de un candidato ubicado en el centro derecha. Simplemente porque este es un sistema, reitero, sensible a candidaturas irrelevantes, ¿sí? En donde esas candidaturas irrelevantes terminan por beneficiar a un postulante ubicado en el extremo opuesto. Y por este motivo hay toda una serie de colegas de la ciencia política que consideran que es una desventaja importante de estos sistemas electorales. Bien, pasemos entonces a ventajas y desventajas de la elección ejecutiva a mayoría absoluta o a dos vueltas o por balotaje. Hay quienes señalan que una ventaja importante es que es un sistema eficiente porque evita ganadores alejados del votante medio. Y aquí coloco risas. ¿Por qué? Porque en general estas ideas o estas conclusiones en torno a estas ventajas de la elección a dos vueltas o vía balotaje fueron formuladas en la década del 90. Sin embargo, elecciones más recientes, como por ejemplo las de Perú vía balotaje o las de Argentina de hace muy poco tiempo, de hace semanas, muestran que incluso en sistemas de balotaje pueden ganar las elecciones candidatos ubicados en los extremos, es decir, candidatos bien alejados del votante medio. Y otros politólogos señalan como una ventaja importante que estos sistemas refuerzan la legitimidad del ganador porque le dan o le brindan un mandato claro, en el sentido de que al ser una elección a mayoría absoluta no entra a discutirse el bajo nivel de apoyo propio de las elecciones a simple mayoría. En cambio, como desventajas, algunos señalan que estos sistemas de balotaje fabrican una mayoría artificial, en el sentido de que no se trata de ganadores que hayan tenido ese número aplastante de votos, sino más bien de vencedores por consenso negativo, en el sentido de que en esa segunda vuelta no se vota a favor de un determinado candidato, sino en contra de otro determinado postulante. Otros señalan que es un sistema poco eficiente. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sistemas a simple mayoría, aquí el número de partidos políticos y de contendientes de la elección tiende a aumentar. Hay un mayor número de competidores. ¿Por qué? Porque todos esperan pasar a la segunda vuelta, entonces prueban su suerte en la primera vuelta y luego ven qué hacen de cara a la segunda, ¿no? Para aquellos a quienes les gustan los sistemas partidarios con pocos competidores, este sistema es un sistema poco eficiente. En cualquier caso,
se trata de un sistema electoral que hay que tener muy en cuenta, porque por lo menos para la elección de presidente en América Latina, podemos decir que el balotaje está de moda en la región. Hacia fines de los años 70, principios de los años 80, la mayoría como lo muestra el gráfico, la mayoría de los países en América Latina teníamos o tenían un sistema de elección a simple mayoría, y en las décadas sucesivas, producto de reformas constitucionales, se ha pasado a adoptar el balotaje como el mecanismo más común para elegir presidentes en toda la región. Como lo señalaba hace un rato, quizás como únicas excepciones a esta regla, tenemos los casos de México o Paraguay, en donde se vota por simple mayoría, o unos pocos casos en donde se vota por un sistema a simple mayoría con algún umbral, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica o de la propia Argentina. ¿Qué sucede en estos sistemas de balotaje? Bueno, en general lo que muestra la estadística es que existen pocos casos en donde se revierta el resultado de la primera vuelta. Lo que muestran los datos estadísticos comparados es que prácticamente entre el 70 y el 80% de los casos, quien gana en la primera vuelta se impone en la segunda, ¿sí? Aquí estamos mostrando una tabla en donde hay una selección de casos de una década, entre 1999 y 2019, en donde se dio la particular reversión, es decir, en donde no se cumplió esa tendencia general a ratificar en la segunda vuelta el resultado de la primera, sino que el segundo candidato más votado es quien se impone al vencedor en la primera vuelta, ¿no? Lo que se llama la reversión del balotaje. ¿Y cuándo puede darse esta particular circunstancia o esta circunstancia menos común? Bueno, los especialistas señalan dos factores importantes para ver si es posible o si hay algún margen para revertir el resultado de la primera vuelta en el balotaje. El primero es el porcentaje de votos obtenidos por el ganador en la primera vuelta. Y la segunda cuestión importante es el margen o la brecha entre el candidato ganador en la primera vuelta y el segundo. Fíjense ustedes en esta tabla que menciona todos los casos de reversión, marcando en rojo los dos factores importantes para ver si puede o no darse la reversión de la primera vuelta. El porcentaje de votos obtenido por el ganador en la primera, ahí tienen en rojo todos los casos en donde el ganador estuvo por debajo del 35%, y los casos en donde el margen o la brecha entre el primero y el segundo fue menor a 5, también aquí en rojo señalados. Como puede apreciarse, estos dos factores inciden y mucho en el caso de las reversiones, ¿no? Prácticamente todos los casos en donde se dieron reversiones están presentes estos dos factores, menos del 35% y menos de 5 puntos de diferencia, y prácticamente, salvo un excepcional caso, el de República Dominicana en 1996, teníamos a un ganador con más del 45% de los votos en la primera vuelta y más del 5% de diferencia respecto al segundo, y aún así perdió en esa segunda vuelta. Muy bien. Pasemos en este momento a sistemas electorales para elecciones parlamentarias. A grandes rasgos puede decirse que hay tres categorías de sistemas electorales para elegir parlamentarios. Dos de esos sistemas son sistemas de tipo mayoritario, sea elecciones a turno único en distritos uninominales,
lo que en el mundo anglosajón se llama como sistemas de plurality, sea en sistemas a 2 turnos o 2 vueltas en distritos uninominales, también lo que en el mundo anglosajón se denomina sistemas de majority, y los sistemas de representación proporcional, ¿sí? En general, para las elecciones parlamentarias existen estos 2 grandes principios orientadores, ¿no? El principio orientador mayoritario y el principio orientador proporcional. Obviamente que hay otros tipos de sistemas, pero que son los sistemas mixtos, pero estos sistemas mixtos suelen ser, desde el punto de vista cuantitativo o de su difusión, de carácter marginal, ¿no? Hay pocos países en donde el Parlamento se elige con sistemas de carácter mixto. Luego, si quieren, en la parte de las preguntas podemos profundizar en relación a esto, pero la mayoría de las democracias tienen un sistema de tipo mayoritario o uno de tipo proporcional. ¿Cómo se organizan estos sistemas según sean mayoritarios o proporcionales? Bueno, en los sistemas mayoritarios hay distritos uninominales, se elige una sola banca por cada uno de esos distritos. Si el sistema de esa mayoría simple, gana la banca el candidato o la candidata que obtiene más votos. Si es un sistema de mayoría absoluta, si en esa primera vuelta ningún candidato obtuvo una mayoría absoluta en la primera vuelta, se va a un balotaje o segunda vuelta. Y en cambio, en los sistemas proporcionales, la cantidad de bancas o de cargos que se eligen en cada distrito es plurinominal, es decir, es mayor a 1. La cantidad de bancas que le corresponde a cada partido político es asignada en proporción a los votos obtenidos por cada una de las organizaciones partidarias. Y finalmente, en estos sistemas proporcionales, también puede haber alguna diferencia respecto a el tipo de lista que se emplea. Hay algunos países en donde la lista es cerrada y bloqueada, es decir, que no pueden formularse modificaciones a la nómina presentada por los partidos políticos, mientras que en otros países los votantes pueden desbloquear la lista, es decir, pueden efectuar algún tipo de modificación a la nómina presentada por las organizaciones partidarias. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen vía un sistema de preferencias o de tachas o de borratina, de modo tal de armar la lista con un orden diferente al presentado por los partidos políticos o al que consta en la lista oficializada. Ejemplos típicos de sistemas mayoritarios a una sola vuelta, bueno, son los ejemplos del Reino Unido y de muchas de sus excolonias, Estados Unidos, Canadá, la India, Bangladesh y varios países del Caribe tienen este sistema, y también lo tenían Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda lo cambió hace unos 30 años, en cambio Australia lo tuvo de manera muy breve a comienzos del siglo XX y luego cambió hacia otro tipo de sistema. ¿En qué consiste este sistema de distritos uninominales a elección a simple mayoría? Bueno, supongamos que tenemos que elegir una legislatura de 100 miembros. En vez de elegir a esos 100 miembros en distrito único, votando a la misma lista de los 100 candidatos en todo el país, lo que hacemos es, o lo que hacen los países que tienen este sistema es dividir al país en 100 distritos uninominales. La magnitud del distrito no es 100, como sería en este primer caso a la izquierda, sino que la magnitud del distrito es 1. En cada uno de estos distritos, los votantes que votan en cada uno de ellos eligen a uno de los múltiples candidatos en competencia, y quien obtiene más votos, independientemente del porcentaje o la distancia respecto al segundo, es consagrado ganador. Este es, por ejemplo, un mapa de la elección de 2019 en el Reino Unido, donde se eligieron 650 representantes para la Cámara de los Comunes.
Y ahí tienen quién ganó en cada uno de los distritos. En azul los conservadores, en rojo los laboristas, en una especie de color naranja los Lib Dems y en amarillo los nacionalistas escoceses. Y aquí arriba a la izquierda tiene la distribución de bancas por partidos políticos. Aquí se nota o se aprecia claramente la victoria de los conservadores sobre los laboristas. Y en este segundo gráfico pueden ver la elección de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, también con este sistema de distritos uninominales, 435 distritos uninominales, en rojo los republicanos, en azul los demócratas, y el candidato ganador por partido político en cada uno de esos distritos. Paso finalmente por cuestiones de tiempo, y si quieren luego volvemos a profundizar en algunos casos, paso finalmente al sistema de representación proporcional. ¿Sí? El sistema de representación proporcional no tiene como objetivo premiar a la mayoría, sino distribuir las bancas asignadas según la proporción, valga la redundancia, de votos obtenidos por cada partido político. En el caso de sistemas de representación proporcional, los distritos electorales son plurinominales, es decir, hay más de una banca en juego. Ejemplos de este tipo de sistemas. Bueno, en Argentina la elección para la Cámara de Diputados, en Brasil también para la elección de diputados, en Uruguay tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en Países Bajos o Bélgica para la Cámara de Representantes, o en el caso de Suecia, Noruega o Dinamarca para la elección de su única Cámara. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, aquí tienen un ejemplo, elecciones nacionales en Suecia 2006. Abajo tienen la proporción de votos obtenida por cada partido político y arriba la proporción de bancas asignadas a cada partido político en esa elección. Creo que estamos con el tiempo ya cumplido. No sé si quieren pasar a preguntas sobre algo de esto que estaba señalando. Sí, ahorita vamos a pasar a las preguntas. Les recuerdo que pueden levantar la mano y se harán las preguntas por orden de la recepción de ellas o pueden escribir sus preguntas por el chat. Así que ya pueden comenzar, por favor. Geraldine, yo preferiría si las hacen a viva voz porque no puedo ver al mismo tiempo el chat mientras paso la pantalla, si tengo que mostrar algún ejemplo determinado. Sí, no se preocupen, en todo caso, si es que llegan a escribir, yo las estaría leyendo, pero sí, lo mejor es que sea a mano levantada, por favor. Perfecto, gracias. Adelante, por favor, Cristian. Sí, buenos días, profesor Miguel, compañeras y compañeros. En primer lugar, agradecer por la exposición. Me parece que fue muy sustancial y revisoria el tema que usted ha planteado hoy día de hoy. Y bueno, mi pregunta va en tenor al tema de representatividad. Se da justamente en el sistema electoral. Bueno, sabiendo que existe una gran diversidad de culturas, y estas no necesariamente se asientan en un espacio geográfico determinado. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo se podría hacer para que estas tengan, digamos, en el espacio geográfico, en el espacio cultural, tanto en ellas, se puedan tener una representatividad, ¿no? Digamos que el grupo aymara, el grupo quechua, el grupo, digamos, de una cultura selvática, puedan tener, digamos, un curul, digamos, un asiento en el Parlamento. Entonces, a veces, digamos que por el tema geográfico,
simplemente se determina, ¿no? Esto, pero no por el tema tanto cultural. Entonces, no sé si existiría un sistema o una forma de que estos puedan estar representados, ¿no? Tanto estas culturas que yo menciono. Y seguramente Bien. en el caso argentino debe haber casos así parecidos. Gracias. Sí, bien, Cristian. Bien, una aclaración y luego algunos ejemplos. No hay un sistema electoral perfecto, no hay un sistema electoral neutro. Todos los sistemas electorales tienen ventajas y desventajas. Hay algunos sistemas electorales que priorizan la gobernabilidad sobre la representación y otros sistemas electorales que priorizan la representación sobre la gobernabilidad. En general, los sistemas electorales mayoritarios priorizan o privilegian la gobernabilidad, como vimos, porque fabrican mayorías, mientras que los sistemas electorales proporcionales favorecen la representación a cambio de sacrificar la gobernabilidad. Entonces, esa es una primera decisión que tenemos que tener presente a la hora de diseñar un sistema electoral o a la hora de evaluar un sistema electoral, ¿no? ¿Qué está premiando ese sistema? ¿Está premiando la gobernabilidad o la representación? Y en general, cuando tenemos un problema de gobernabilidad en un país, tratamos de diseñar un sistema electoral que refuerce la gobernabilidad y a la inversa, cuando hay un problema de representación, ir hacia un sistema proporcional. Esto como presentación general. Luego, respecto de tu pregunta, hay formas de no ligar la representación de minorías al tema territorial. Y eso se puede hacer con lo que en ciencia política dedicada a sistemas electorales se llaman las bancas reservadas. Es decir, asignar un número X de bancas a minorías aborígenes o culturales, y esas bancas se asignan para aquellos que votan dentro de esa determinada comunidad. Entonces, esa comunidad sabe que tiene una X cantidad de bancas, que esas bancas están garantizadas, y entonces la competencia se dirime al interior de los que votan dentro de esa comunidad, ¿sí? Ahora bien, los que votan en esa comunidad no participan de la elección, digamos, de representantes territoriales, ¿sí? Lo tienen que hacer porque si no tendrían un doble voto, sería algo injusto desde el punto de vista de la igualdad del sufragio. Y eso existe, por ejemplo, en Nueva Zelanda, existen escaños reservados para las minorías maoríes, por ejemplo. Eso es posible formularlo de esa manera. En el caso argentino no se da, no existe, por lo menos hasta la actualidad, este tipo de escaños reservados. Los 257 miembros de la Cámara de Diputados se asignan sobre base territorial y lo mismo los 72 miembros del Senado. Pero eso no es un obstáculo, habría que hacer una reforma constitucional, pero no es un obstáculo para pensar en escaños reservados o en bancas reservadas a minorías de pueblos originarios, por ejemplo. Muchas gracias por su respuesta. Por nada. Bien, aquí tenemos otra consulta y nos pregunta Sí. la compañera Victoria, ¿cómo influyen las coaliciones políticas y las alianzas estratégicas en el resultado de las elecciones por balotaje? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan los candidatos para construir y mantener estas colaboraciones? Bien, bueno, como señalaba hace un rato, los sistemas a dos vueltas tienden a fragmentar el sistema partidario y entonces, por lo común, es frecuente encontrar apoyos declarados de los partidos de cara a la segunda vuelta. Ahora bien, eso hace que algunos candidatos puedan ganar una elección, pero no necesariamente un acuerdo electoral luego se transforme en un acuerdo de gobernabilidad en el Parlamento. Y ese es uno de los grandes problemas de los sistemas a dos vueltas, ¿sí? Es decir, que los apoyos declarados para elegir a un presidente luego se transformen en apoyos para que ese presidente pueda gobernar. En los sistemas presidenciales hay dos tareas para todos los políticos. La primera es ganar la presidencia y la segunda es gobernar desde la presidencia.
Y hacen falta dos tipos de coaliciones, una coalición electoral para llegar a la presidencia y una coalición partidaria para gobernar desde la presidencia. Y este es un desafío para varios presidentes en la región. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que han sido poco eficaces desde el punto de vista de la construcción de coaliciones de gobierno, más que de construcción de coaliciones electorales. Para mencionar dos casos, uno es el que ustedes conocen muy bien de los últimos presidentes en Perú, y otro caso que está hoy difundiéndose en la prensa es el del flamante presidente electo de la Argentina, de Javier Milei, que no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, una situación inédita en la historia del país. Bien, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos otra pregunta aquí y nos menciona cómo la implementación de un sistema electoral mayoritario uninominal podría influir en la dinámica política interna, la formación de partidos políticos y la participación ciudadana, considerando factores históricos y culturales específicos de un país. Bien, como lo decía hace un rato, los sistemas uninominales mayoritarios fueron creados en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y tienen un origen que se remonta a la Edad Media, en donde cada condado o cada pueblo enviaba un miembro o dos, inclusive a veces al Parlamento. Y esta costumbre luego se fue perfeccionando con el paso del tiempo y se fue convirtiendo en la tradición para la elección de los miembros de la Cámara de los Comunes. Y posteriormente los ingleses exportaron este sistema electoral a sus colonias, Estados Unidos, Canadá, la India, varios países en el Caribe. Y es un sistema que presume un electorado homogéneo con pocas diferencias del punto de vista cultural, religioso o étnico. Esa es una de las razones por las cuales estos sistemas no suelen estar vigentes fuera de estos países colonizados por los británicos. Yo veo muy dificultoso la posibilidad de adoptar o implementar este tipo de sistemas mayoritarios uninominales fuera del mundo, por así decirlo, de la Commonwealth o por fuera de los países que tienen un pasado ligado a ser colonia británica. Y hasta no solamente lo veo difícil, sino que lo considero poco recomendable. En general, las sociedades más heterogéneas o más plurales adoptan algún tipo de sistema electoral proporcional, quizás con alguna cláusula, algún arreglo que promueva la formación de mayorías, o quizás con umbrales que eviten una extrema fragmentación del sistema partidario. Esas son las claves que permiten, por ejemplo, que los partidos políticos puedan formarse sin verse impedidos por un clásico bipartidismo, o que la ciudadanía en general participe en forma más masiva, porque eso también hay que decirlo. En general, los sistemas electorales uninominales no favorecen a la participación política porque la competencia se limita a solo dos partidos. En cambio, los sistemas proporcionales tienen una mayor participación o exhiben una mayor participación porque al haber más partidos que compiten en la elección, hay más incentivos para participar de la misma. Sí, muchas gracias por las respuestas, son bastante dinámicas y la verdad bastante instructivas. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta, por favor. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Finalmente les vamos a informar a todos que la evaluación de esta sesión estará disponible mañana a las 10 de la mañana y permanecerá abierta por 48 horas y los alentamos a participar y compartir sus comentarios con nosotros. Esto concluye nuestra sesión del día de hoy. Le agradecemos mucho a usted,
Miguel de Luca, por su valiosa presentación, por su tiempo, por su disponibilidad y por su puntualidad realmente. Y estamos muy agradecidos con usted por haber participado con nuestro taller y esperamos que todos hayan tenido una experiencia enriquecedora y hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar y a disposición.